¿Drogas para qué? Buena pregunta, ¿verdad? En este video hablaremos de la drogadicción, de sus efectos y sus consecuencias. Cuando hablamos de drogas, debemos aclarar que son sustancias tóxicas y psicoactivas, capaces de crear tolerancia y dependencia psíquica y física en el consumidor, quien las consume sin fines terapéuticos. Sobre la base de esta definición, las podemos clasificar en estimulantes, cuando el efecto psicoactivo que posee es el de producir una sensación de energía, fuerza y euforia. Depresoras, cuando el efecto que tienen sobre el sistema nervioso central es el de producir un estado de relajación, adormecimiento o pérdida de sentidos. Y alucinógenas, cuando afectan el sistema nervioso central provocando todo tipo de alucinaciones, ya sea visuales, auditivas o táctiles. ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona a convertirse en un adicto a las drogas? Podemos decir que llega a este estado por malestar interior de acuerdo a una expectativa equivocada de vida, obligaciones sociales y familiares, salida, escape o maquillaje de sí mismo, y falsa satisfacción o insatisfacción constante y creciente. Vale preguntarse, ¿para qué drogarse? El camino hacia la drogadicción de una persona empieza tentándose por la presión del grupo y a veces por la propaganda. Prueba con drogas livianas, luego prueba con drogas pesadas, con el tiempo cambia de actitud y de amigos, se hace violento, delinque y tiene problemas con la ley. Así empieza el fracaso. Al cabo de un tiempo de haber comenzado a drogarse, se convirtió en adicto. La soledad envuelve su vida y está enfermo, aunque no lo sepa o lo niegue. Finalmente, de una u otra manera, la vida pierde sentido y valor. Se llega así a un estado de muerte en vida. A continuación nos vamos a meter en profundidad con algunas de las drogas más consumidas. Ponte cómodo y presta atención a lo que sigue. Alcohol. La sustancia responsable de los efectos psicoactivos es el alcohol etílico, etanol. Conocida como. Cada bebida alcohólica tiene su propio nombre así como múltiples formas y presentaciones. Chupito, caña, copa, licor, aguardiente, ron. Nombre químico o fórmula. CH3, CH2, OH. Origen, breve historia. El alcohol se obtiene a partir de un proceso de fermentación, como vinos o cervezas, o bien de destilación, como los licores. Las bebidas alcohólicas han sido conocidas y utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Así, el código del rey babilonio Hammurabi amparaba a los bebedores de cerveza y vino de palma y hacía ejecutar a quienes aguaran la bebida. Los griegos rendían culto al dios Dionisio y ofrecían bebidas alcohólicas a sus dioses, y los romanos apreciaban enormemente el vino, contribuyendo a la difusión de la vid por toda Europa. En la Biblia, las referencias al vino son muy numerosas, ya que se encontraba presente en todas las ocasiones importantes de la vida social. En América existen fermentaciones alcohólicas de escasa graduación, como el pulque y la chicha, y los árabes descubrieron la destilación y la exportaron a Europa a través de la actividad de los científicos de la época, los alquimistas. El consumo de bebidas alcohólicas se asoció durante la Edad Media con salud y bienestar. A partir de la Revolución Industrial del siglo XIX, el consumo de alcohol se dispara, convirtiéndose en un problema social. El marcado carácter social del alcohol y la gran aceptación que goza permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo que en verdad son claramente desmesurados. Forma de presentación. Bebidas embotelladas con diferente graduación. Puede ir desde el modesto 5 a 7 grados de la cerveza a los 40 o 50 grados de ciertos licores. Esa cifra significa el porcentaje de alcohol puro que contiene el producto. Vía de administración. Oral. Efectos. El alcohol se absorbe rápidamente desde el sistema digestivo y pasa al sistema circulatorio.
Los efectos dependerán de la concentración de alcohol en sangre. A bajas concentraciones, sobre todo al empezar a beber, el alcohol actúa sobre el cerebro, provocando efectos agradables, sensaciones de euforia, seguridad, relajación y desinhibición. Se trata, sin embargo, de sensaciones engañosas, ya que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante y, sin embargo, si continúa su ingesta, comprobaremos que se trata de un depresor que reduce el control del sistema nervioso central sobre el organismo, provocando disminución de los reflejos, descoordinación de los movimientos y dificultades de comunicación. Si continúa la ingesta, se llega a un estado de fatiga y somnolencia. Al día siguiente aparece la resaca, que refleja los efectos tóxicos del alcohol en todo el organismo. Temblor, confusión, acidez de estómago, debilidad, náuseas. Los efectos del consumo de alcohol dependen de la cantidad, el tipo de bebida y la velocidad con que se ingiera. También influye si se bebe con el estómago vacío, así como el peso y el sexo de la persona. Al organismo le cuesta mucho librarse del alcohol. Lo hace a través de la respiración y de la orina, pero sobre todo a través del hígado, cuya misión es metabolizarlo. Pero tiene un límite entre 20 y 30 gramos por hora. Mientras, la bebida circula por la sangre dañando a todo el organismo. Riesgos. Intoxicación aguda. El alcohol afecta a los sentimientos, los procesos de reflexión, la memoria, la atención y el control social. Al bloquear el control de las inhibiciones, el sujeto se siente eufórico, alegre, con una falsa seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a cometer imprudencias o a adoptar conductas temerarias. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. El consumo habitual por parte de la mujer embarazada puede dar lugar al llamado síndrome alcohólico fetal, malformaciones, bajo cociente intelectual. El consumo crónico puede causar un gran daño físico, cirrosis y otras enfermedades del hígado, impotencia, daños en el aparato digestivo, atrofia y degeneración del cerebro. Otros riesgos derivados del abuso de alcohol son irritabilidad, impulsos sexuales o agresivos, inestabilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la relación familiar, causa de desestructuración y malos tratos, social, conductas delictivas, alteraciones del orden y suicidios, y laboral, absentismo y accidentes. Dependencia y tolerancia. El alcohol produce una gran dependencia. Los alcohólicos son adictos que necesitan la droga con ansiedad. El uso repetido de alcohol produce tolerancia. Muchos alcohólicos presentan la denominada tolerancia negativa. Es suficiente una pequeña cantidad de etanol para que queden completamente ebrios. Síndrome de abstinencia. La retirada brusca del alcohol en un alcohólico desencadena un síndrome de abstinencia que requiere atención médica. Pueden aparecer inquietud, ansiedad, calambres, temblores, náuseas y una gran irritabilidad. También puede surgir el llamado delirium tremens, caracterizado por la aparición de delirios y alucinaciones que requiere asistencia médica. Tendencias de consumo. El alcohol es la primera toxicomanía en muchos países del mundo. España ocupa el 8º lugar en su consumo. Es la droga más consumida en todos los tramos de edad, en los dos sexos y en casi todos los grupos sociales. Y del consumo diario se ha pasado a un consumo festivo protagonizado por jóvenes. Cambia la elección de las bebidas. Frente al vino, surgen con fuerza la cerveza y los combinados con los licores de alta graduación. Creciente precocidad en el inicio e incremento en el consumo femenino. Tabaco. Conocida como cigarros, cigarrillos, puros. Nombre químico o fórmula. Básicamente nicotina, aunque también contiene decenas de productos carcinógenos, como alquitranes, y más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes. Origen, breve historia. El tabaco ya era conocido un siglo antes de nuestra era en la América precolombina. Los indios americanos le daban un gran valor y lo consumían en ritos y ceremonias religiosas o con carácter mágico.
El descubrimiento de América supone el primer contacto de los europeos con esta droga. Tras una cierta represión inicial, a partir del siglo XVIII, las prohibiciones cesan y el uso del tabaco, aspirado y fumado, crece de forma vertiginosa. Con la revolución industrial, que facilitó la fabricación de cigarros manufacturados a gran escala, se difunde y arraiga este hábito. Son muchas las razones que han contribuido a su expansión. Los grandes intereses económicos de los países productores y las empresas tabaqueras, el tremendo despliegue publicitario que acompaña su difusión y las propias características extremadamente adictivas de la sustancia. Forma de presentación: cigarrillos, cigarros puros, tabaco para pipa o para liar, tabaco para mascar y rapé, picadura de tabaco con sustancias aromáticas. Vía de administración: fumado, oral, mascado y esnifado, en desuso. Efectos: cuando se fuma un cigarrillo, los primeros efectos en nuestro organismo son la elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Al inhalar el humo, la nicotina actúa en el cerebro de forma casi inmediata, produciendo una acción de recompensa para el sujeto, reduce la ansiedad y mejora el tono del organismo. Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera que relaja. Ello se debe a que una vez creado el hábito, el cigarrillo calma la ansiedad que provoca su falta. Pero el efecto de la nicotina es breve. 5 minutos después de terminar el cigarrillo, ya se siente necesidad de más. Riesgos: si bien la recompensa del fumador es instantánea, las consecuencias negativas más graves se producen a largo plazo. A corto plazo, disminución de la capacidad pulmonar, pérdida de olfato, mucosidad, mayor riesgo de afecciones de vías respiratorias, laringitis, faringitis, afonía, ronquera, tos. A medio y largo plazo, mayor riesgo de bronquitis, neumonía y enfisema, mayor riesgo de padecer úlceras digestivas y problemas circulatorios que conducen a arterioesclerosis, trombosis y problemas cardíacos. Y por encima de todo, la indudable relación causa-efecto entre el uso del tabaco y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El tabaquismo materno influye en el crecimiento fetal, de manera especial en el peso del recién nacido. Incrementa la posibilidad de un aborto espontáneo, de complicaciones durante el embarazo y el parto, y de nacimientos prematuros. El efecto del humo del tabaco en el ambiente está considerado por la OMS como uno de los mayores riesgos del entorno laboral, ya que provoca un incremento de todas las patologías de cáncer y de vías respiratorias en los fumadores pasivos. Dependencia y tolerancia. La nicotina es una de las sustancias con mayor nivel adictivo, similar a la heroína o a la cocaína. De ahí que muy pocas personas puedan controlar su consumo fumando de vez en cuando. Síndrome de abstinencia. Aunque el 70% de los fumadores afirman querer dejarlo, no es fácil. Al dejar los cigarrillos, los síntomas comunes son, entre otros, deseo vehemente de fumar, tensión, irritabilidad, dificultad para concentrarse, somnolencia y, paradójicamente, insomnio. Aumento del apetito, dolores de cabeza, aumento de la tos y las expectoraciones. Tendencias de consumo. Junto con el alcohol, es la sustancia adictiva que más se consume y más problemas sanitarios acarrea en el mundo. El tabaco es consumido a diario por más de 1/3 de la población de más de 14 años. Su consumo desciende entre los varones adultos y crece entre las mujeres. Los jóvenes, chicos y chicas, se inician antes. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Origen, breve historia.
La planta denominada Cannabis sativa se cultiva prácticamente en todo el mundo. Se ha cultivado durante siglos tanto por la fibra del cáñamo como por sus propiedades psicoactivas y su supuesta utilidad clínica. La referencia más antigua procede de China y data del año 2737 a.C. Se recomendaba su uso para afecciones tan diversas como reumatismo, malaria, beriberi, insomnio, trastornos oculares, trastornos menstruales, etc. Su empleo también es milenario en la India, donde se usaba porque agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. Su uso se relacionó largo tiempo con las ceremonias religiosas y la meditación. En Occidente, su empleo se fue restringiendo hasta quedar prácticamente en manos de los brujos. A mediados del siglo pasado, la utilización de cannabinoides no era relevante, pues se ceñía a determinados grupos de artistas. Sin embargo, en los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en la sustancia ilegal que goza de mayor aceptación social. Forma de presentación. 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la Cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís. Concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración. Fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos. De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas ilegales de mayor consumo con tendencia al aumento.
La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Clorhidrato de cocaína. Conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula: clorhidrato de cocaína, C17H21NO4. Forma ácida de la droga. Origen: breve historia. El clorhidrato de cocaína es una sal hidrosoluble que se obtiene de las hojas de coca tras un proceso en el que intervienen diversas sustancias químicas, como el éter, ácido sulfúrico, gasolina. Es habitual encontrarla cortada o adulterada, por lo que la pureza en el mercado ilegal puede oscilar entre un 50 y un 5%. Existen diversos hallazgos arqueológicos que permiten confirmar la existencia de consumidores de hoja de coca en Ecuador y Perú hacia el año 3000 a.C. En el siglo XIX se aisló el principio activo de la sustancia, que tuvo mucho éxito como anestésico local y se convirtió en un remedio infalible para casi todo tipo de dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos la Coca-Cola. Pero poco tiempo después, esta opinión varió al manifestarse los graves efectos que acarreaba su consumo. Durante los años 80, la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Sus efectos, la creencia de que se trata de una droga segura y la aparente ausencia de riesgos al consumirla, le han valido sobrenombres como la droga de los ejecutivos, el champán o caviar de las drogas, o el polvo de oro. Forma de presentación: polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas. Vía de administración: esnifada, inyectada, tópica. Efectos: dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos: hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual, impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefaleas o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia, depresión, insomnio, somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios bruscos de estado de ánimo, anedonia, falta de placer ante los estímulos. Crack. Conocida como crack, base libre. Nombre químico o fórmula: base libre de cocaína. Origen: el clorhidrato de cocaína, la forma habitual de presentación de la coca, no se puede fumar, ya que la mayor parte se destruye con el calor. Transformando el clorhidrato en base libre, se consigue una forma de cocaína que puede ser fumada. Es el crack, que se obtiene calentando el clorhidrato de cocaína con amoníaco o bicarbonato sódico y agua. Forma de presentación: cristales o gránulos de color blanco, amarillento o beige en forma de terrones o bolas. Vía de administración: fumado en cigarrillos, pipas o en papel de aluminio. Efectos: una vez aspirado el humo, el crack llega al cerebro en pocos segundos,
y la duración de sus efectos es de unos 20 minutos. Los efectos del crack son 10 veces más intensos que la inhalación de cocaína. Inmediato aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Las pupilas se dilatan. Pueden aparecer taquicardia y arritmias. Se siente una gran euforia y excitación. Disminuyen el hambre y la fatiga. Sensación de aumento de la fuerza muscular. Riesgos. El crack produce una intensa liberación de los neurotransmisores que estimulan los centros cerebrales del placer. Estos neurotransmisores terminan por agotarse, lo que supone un gran sufrimiento para el consumidor, que tiende a consumir más cantidad de forma compulsiva. Principales riesgos. Facilidad para producir una sobredosis. Problemas en el sistema respiratorio. Alteraciones en el aparato cardiovascular. Aumento de anginas de pecho e infartos de miocardio. Ansiedad. Depresión. Disminución del apetito. Insomnio. Cambios de humor. El consumo continuado puede desencadenar una psicosis paranoide. Dependencia y tolerancia. Sus efectos son potentes y rápidos pero muy breves, y la depresión y tristeza provocados por su bajada facilitan la dependencia, es decir, la necesidad de consumir más. Su uso esporádico o únicamente recreativo es muy difícil. Síndrome de abstinencia. Depresión, disforia o malestar, insomnio, irritabilidad, cansancio. Sustancia. Éxtasis. Conocida como X, E, XTC, Adán, pastillas, pirulas. La gran variedad de símbolos y dibujos impresos en su superficie le otorgan una gran diversidad de nombres coloquiales: Fido Dido, Mitsubishi, Smile, Versace, Pikachu, Delfín Rosa, Durex, 007. Nombre químico o fórmula: MDMA, 3,4 metilenodioximetanfetamina. A veces se venden como éxtasis sustancias diferentes como el MDA-MDE. Origen. Breve historia. Sustancia sintética derivada de las anfetaminas con efecto alucinógeno. Se produce en laboratorios clandestinos en casi cualquier lugar del mundo, especialmente en Europa. El MDMA fue patentado en 1914 en Alemania por los laboratorios Merck como supresor del apetito, pero nunca se llegó a comercializar. Quedó relegado hasta la década de los 50, época en que se rescató con fines experimentales. Los primeros consumos ilegales se produjeron durante los años 60 y 70 en el oeste de Estados Unidos, lo que propició su prohibición en 1985 en aquel país. Desde la década pasada, irrumpe en Europa con una fuerza cada vez mayor. Forma de presentación. Tabletas, cápsulas o polvos. Las primeras son las de uso más extendido y se presentan en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Aparecen mezcladas con otras muchas sustancias de corte, con frecuencia anfetaminas. Vía de administración. Normalmente se toma por vía oral. Puede inyectarse y esnifarse. Efectos. Efectos físicos: taquicardia, arritmia e hipertensión, sequedad de boca, sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, vértigo, deshidratación, hipertermia, sobreestimulación, aumento del estado de alerta, insomnio. Efectos de índole psicológica: sociabilidad y empatía aumentadas, sensación de euforia y mejora de la autoestima, locuacidad, emotividad desinhibida y deseo sexual aumentado. Es una sensación de bienestar general que se potencia con el consumo en grupo. Pueden aparecer percepciones alteradas sobre uno mismo y el entorno: tiempo, movimiento, espacio. Dosis elevadas pueden producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, psicosis paranoides y alucinaciones visuales o auditivas. Después sobrevienen agotamiento, fatiga y depresión que pueden durar varios días. Riesgos.
Después de unas horas, la euforia inicial da paso a un estado de agotamiento, de tristeza, de ansiedad y agresividad. De ahí las ganas de consumir de nuevo esa misma sustancia u otras que reduzcan la ansiedad, tranquilizantes, alcohol, heroína. Esta fase puede durar varios días, por lo que los peligros de nuevos consumos se ven claramente aumentados. Riesgos en el organismo. Alteración grave del ritmo cardíaco. Subida de la temperatura corporal con riesgo de golpe de calor y deshidratación. Temblores y convulsiones. Toxicidad aguda. Es muy rara pero extremadamente grave y sobre todo no depende de las dosis ingeridas. Insuficiencias renales y hepáticas. Riesgos psicológicos. Crisis de ansiedad, trastornos depresivos y posibilidad de alteraciones psicóticas. Dependencia y tolerancia. Aunque los patrones de consumo detectados no permiten ser categóricos, su uso continuado podría favorecer el desarrollo de tolerancia. Síndrome de abstinencia. Problemas para conciliar el sueño, sensación de decaimiento, cansancio, aumento de reacciones agresivas. Sustancia. Anfetaminas. Conocida como anfetas, speed, centramina. Nombre químico o fórmula. Sulfato de anfetamina. Las anfetaminas son aminas simpaticominérgicas o adrenérgicas, de fórmula química estructural muy parecida a la adrenalina. Origen, breve historia. En 1887 se aisló la efedrina, procedente de la conífera Ephedra vulgaris. Era una sustancia con propiedades estimulantes, dilatadora de los bronquios y antihemorrágica. Fue la primera de las aminas del despertar. Inicialmente, fueron fármacos de frecuente prescripción médica y durante la Segunda Guerra Mundial se administró a los soldados de forma masiva. Es una droga muy popular entre los estudiantes en época de exámenes y en regímenes de adelgazamiento, aunque hoy los médicos apenas la recetan. Su presencia en el mercado clandestino es habitual. Forma de presentación. Tabletas, cápsulas, en polvo, con texturas y colores diferentes, e inyectables. Su pureza es variable. Vía de administración. El método más común es la administración oral. También pueden inyectarse o esnifarse. Efectos. Aunque los efectos cambian mucho según las personas, los productos y las circunstancias, las anfetaminas incrementan el nivel de atención y concentración, eliminan el apetito y la fatiga, despiertan y producen una sensación de euforia y autosatisfacción. Además provocan excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, agitación, en ocasiones agresividad e hiperactividad. Aumenta la tensión arterial y se produce taquicardia, sed, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o vértigos. A menudo provoca también contracciones de la mandíbula. Riesgos. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal. Puede causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. El uso continuado de este fármaco da lugar a depresiones severas. Puede aparecer un cuadro denominado psicosis tóxica anfetamínica, que se puede confundir en ocasiones con la esquizofrenia. Un abuso crónico de las anfetaminas provoca la aparición de acné, cabello seco y sin vida, y trastornos en los dientes, encías y uñas. Dependencia y tolerancia. Alta tolerancia e intensa dependencia que provoca en el individuo un fuerte deseo de la sustancia y una necesidad imperiosa de consumirla. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia producido por el consumo de anfetaminas atraviesa distintas fases. Fase inicial, crash. Puede durar desde pocas horas hasta 9 días. Produce cambios bruscos de humor, depresión, falta de energía, ansiedad, insomnio y un intenso deseo de consumir. Fase intermedia o de abstinencia. Dura de 1 a 10 semanas y produce fatiga, falta de energía y de motivación y depresión. Y fase indefinida, en la que pueden aparecer episodios de intensa necesidad que hagan recaer al consumidor. Pueden aparecer ideas suicidas. LSD.
Hay cientos de sustancias alucinógenas naturales, entre los que están los hongos, los cactus. Algunas de ellas con orígenes exóticos y otras se encuentran en la naturaleza o se cultivan, pero su consumo es muy minoritario. En este apartado nosotros hemos preferido limitar el estudio al LSD, la droga alucinógena más consumida en nuestro país. Conocida como ácidos, tripis, micropuntos. Nombre químico o fórmula: dietilamida del ácido lisérgico. Origen: breve historia. Derivado alcaloide sintético del cornezuelo de centeno, que fue descubierto accidentalmente por el químico suizo Albert Hofmann en el año 1938. Los primeros experimentos se remontan a los años 40 y consistieron en un intento de facilitar la terapia a determinados pacientes, hasta que se comprobó que los efectos producidos eran imprevisibles. El uso ilegal de esta droga se generalizó a partir de los años 60-70, asociado a la llamada contracultura. Universitarios, intelectuales, artistas y músicos experimentaron con el LSD en busca de otros estados de conciencia. Forma de presentación. El LSD puede presentarse de muy diversas formas: tabletas, tiras de gelatina, micropuntos, sellos, etc. La distribución más frecuente de la sustancia se lleva a cabo en hojas de papel secante, sobre las que se ha impregnado dicha droga. Estas, a su vez, se decoran con muy diversos motivos, adquiriendo al final un aspecto de sello o calcomanía que pasa fácilmente inadvertido. Vía de administración: oral, tópica. Efectos. La ingestión puede tener consecuencias imprevisibles en función de la cantidad ingerida, la personalidad previa, el estado de ánimo o las expectativas del consumidor. Las primeras manifestaciones aparecen a los 30-40 minutos del consumo y se prolongan durante unas 8 horas para desaparecer luego de forma paulatina. Los efectos pueden ser muy gratos y divertidos o conllevar experiencias francamente desagradables, un mal viaje. En este último caso, el sujeto suele experimentar una pérdida completa de control emocional, estados de pánico, ideas de persecución, vértigos, desorientación, etc. En general, los efectos alucinógenos son sensación de mayor agudeza sensorial y de intercambio de percepciones. Se escuchan los colores, se visualizan las notas musicales, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Experiencias místicas o emocionales, profundo sentimiento de alegría, de paz y unión con los demás. Alteraciones de la imagen corporal y de las distancias. Además hay otros efectos como dificultad de concentración, de control del pensamiento y de la memoria, alteración de la noción espacio-temporal, reducción de la coordinación muscular y de la percepción del dolor, fluctuaciones del humor, aumento de la temperatura corporal, de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, sudoración, inapetencia, rubor facial, sequedad de boca, somnolencia, fotofobia, fobia a la luz. Riesgos. El consumo de LSD puede provocar graves problemas psicológicos, entre los que destacan depresión y ansiedad. Uno de los mayores peligros constituye el llamado flashback o retorno de la vivencia tenida con la droga. Puede ocurrir semanas después de la ingesta de la sustancia, sin mediar una nueva dosis, y conlleva riesgos considerables para la integridad de la persona. También pueden presentarse episodios depresivos graves, cuadros psicóticos de tipo esquizofrénico, conductas de carácter paranoide, así como deficiencias en la memoria y en el pensamiento abstracto. Otro riesgo asociado al consumo de LSD son las imprudencias que puedan realizarse bajo el efecto de las alucinaciones que vive el sujeto. La experimentación no debe realizarse nunca en soledad. Dependencia y tolerancia. No se ha demostrado que genere dependencia. La tolerancia se desarrolla con bastante rapidez, pero desaparece tras varios días de abstinencia. Síndrome de abstinencia.
No existen evidencias de síndrome de abstinencia. Sustancia. Solventes volátiles. Disolventes volátiles. Pintura. Gasolina. Aerosoles. Gases. Tanques de propano. Encendedores de butano. Y nitritos. Nitrito de amilo. Nitrito de ciclohexilo. Conocida como colas, lacas, quitagrasas, gasolina, pinturas, desodorantes en aerosol, aromatizantes del hogar, aerosoles anestésicos, gas líquido, disolventes, etc. Nombre químico o fórmula. Cualquier producto que contenga los siguientes compuestos químicos puede convertirse en sustancia de abuso: acetatos, bencenos, cloroformo, éter, cetonas, tolueno, tetracloruro de carbono, nafta, ciclohexano, mexano, triclorretileno. Origen, breve historia. Son sustancias químicas de uso industrial y doméstico altamente tóxicas que, al ser inhaladas, pueden producir graves consecuencias físicas y psíquicas. Ya en la Grecia antigua, las personas inhalaban los vapores de perfumes y especias quemadas como parte de sus ceremonias religiosas. El gas hilarante, óxido nitroso, se fabricó a finales del siglo XIX y pronto comenzó a utilizarse con fines recreativos. En la época moderna, el abuso de inhalantes surgió en los años 50, principalmente en Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Su uso se relaciona con la pobreza, el abandono y la marginalidad. Forma de presentación. Muy diversas según el objeto utilizado. Pueden ser tubos, aerosoles, botellas, botes. Vía de administración. Inhalado. Lo más común es verter el producto en una bolsa de plástico y, ajustando el orificio a la boca y nariz, aspirar los vapores que se desprenden. También se puede impregnar un trapo o pañuelo o rociar directamente con aerosol sobre las mismas zonas. Efectos. Aunque la composición de los distintos inhalantes es diferente, todos ralentizan las funciones del organismo. Los efectos iniciales son exaltación del humor, euforia y alegría, reducción del apetito y del frío, ocasionales alucinaciones y trastornos de la conducta, agresividad, hiperactividad motora. Pasados estos efectos, aparece una depresión del sistema nervioso central, somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio y confusión. Si la inhalación continúa, puede alcanzar una intoxicación grave semejante a la embriaguez etílica, con amodorramiento profundo e incluso pérdida de conciencia. A ello se unen síntomas no buscados como náuseas, vómitos, tos, lagrimeo. Riesgos. La inhalación de elevadas concentraciones de disolventes tóxicos pueden llevar a la muerte por fallo cardíaco. Algunos disolventes son cancerígenos. Uso continuado. Palidez y fatiga permanente, disminución de la memoria y de la concentración, pérdida de equilibrio, depresión, conducta agresiva, aislamiento social, disminución de la capacidad de razonamiento y de los movimientos oculares, anomalías hepáticas, afecciones renales, pulmonares y cardíacas, neuropatías, pérdida de audición. La aparición de estas consecuencias, como ocurre con todas las drogas, dependerá del solvente utilizado, la dosis y el tiempo que se lleve inhalando. El uso crónico puede producir daños irreversibles, el daño cerebral generalizado, entre otros. Dependencia y tolerancia. Los efectos tienen una escasa duración, entre 15 y 45 minutos. Esto lleva a los consumidores a inhalar de forma constante para poder mantener los efectos deseados. Podemos afirmar que causan dependencia y tolerancia. Muchos inhaladores crónicos presentan un alto grado de ansiedad ante la falta de la sustancia y un fuerte deseo de inhalar, necesitando más cantidad para llegar a los efectos deseados. Síndrome de abstinencia. Se caracteriza por ansiedad, irritabilidad, fatiga, insomnio, intranquilidad, falta de apetito, depresión, dolores abdominales, calambres en las piernas, dolor de cabeza, temblores, desorientación. ¿Qué puede pasar si se combinan diferentes drogas?
Cocaína más alcohol facilita la sobredosis seguido de coma e infarto. Éxtasis más alcohol causa deshidratación, náuseas, golpes de calor, riesgos para el hígado, pérdida de control y baja de las defensas. Ketamina más alcohol, inconsciencia y paro cardiorrespiratorio. Ketamina más LSD no se sabe qué puede pasar, pues el efecto es impredecible. Algo para completar e ir terminando el video. Hoy nos preguntamos si Argentina es o no es un narcoestado. Para eso vamos a ir década por década analizando el proceso del narcotráfico. A partir de los años 70, la Argentina simplemente se presentaba como un país de paso o un país de tránsito, donde el narcotráfico realmente no tenía mayor relevancia en nuestro país. Pero en los años 80 el tema comienza a cambiar porque la década de los 80 en el mundo y principalmente en nuestro continente se presentaba como una década muy álgida en materia de narcotráfico. Y Argentina ya mezclaba todo lo que tenía que ver con el consumo de drogas vinculadas a psicofármacos como el rohypnol y demás, con el alcohol, generando un clima de violencia bastante importante que ya se divisaba en países como México y Colombia, que comenzaban a ver que Argentina podía llegar a ser un país para desplazar y arrastrar el poder que ya tenían en sus países de origen. En la década de los 90, con la convertibilidad, con el plan económico, el acceso a las drogas duras como la cocaína era mucho más factible y esa mirada internacional comenzaba a sentarse en nuestro país de manera sostenida y acabada. Los carteles de la droga veían que en Argentina, dentro de lo que era el Triángulo Sur conformado por Chile y Uruguay, Argentina se presentaba como la más permeable. Sin un plan de lucha contra la inseguridad, sin un plan de avance sobre el narcotráfico, Argentina se presentaba como el país dentro de América Latina, no solamente para forjar bandas del narcotráfico local, sino también como para acunar a las bandas internacionales. En el 2008 se produce con la efedrina un punto de inflexión. Ese punto de inflexión tiene que ver con la necesidad de las bandas locales de forjar un mercado interno de drogas sintéticas no dependiente del mercado internacional. Del 2008 al 2010 ese mercado se agudiza. Del 2010 al año 2014, Argentina crece vorazmente en materia de narcocriminalidad y es en el año 2014 donde el narcotráfico se consolida en nuestro país, se consagra y con esa consolidación y consagración en lo que va del año 2015, las distintas vertientes del crimen organizado y fundamentalmente los brazos armados del narcotráfico se consolidan también de una manera muy fuerte, no solamente en lo que tiene que ver con sus brazos armados, también intelectuales y económicos. Se llama droga aquella sustancia que produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central. También modifica la conciencia, el estado de ánimo y los procesos del pensamiento. Esa definición incluye a las sustancias legales, como el alcohol, o a las ilegales, como la cocaína, la marihuana, el éxtasis o el paco. En los últimos años en la Argentina, la situación respecto de la droga cambió drásticamente. Se registra un notable aumento del consumo en la población joven. Entre los adolescentes de 15 a 19 años, el consumo pasó a ser la segunda causa de muerte. En los sectores marginales creció el consumo de paco, la pasta base de la cocaína. Se calcula que 2 de cada 100 niños en edad escolar consumieron paco alguna vez. En la última década en la Argentina se produjo el desembarco de cárteles colombianos y mexicanos. Encontraron aquí un lugar operativo cómodo y con buena salida hacia Europa. Las drogas de diseño como el éxtasis o las drogas sintéticas como la efedrina también forman parte del negocio del narcotráfico. Comenzamos el video preguntando, ¿drogas para qué? ¿Para sentirte mejor? ¿Por cuánto tiempo y a qué precio? ¿Para escapar de un problema? ¿Y pensaste en qué otro te estás metiendo? ¿Para encajar en el grupo? ¿Acaso al grupo le importa que tú encajes en él? ¿Para demostrar que eres tan vivaz que te drogas? ¿Vivaz o estúpido? ¿Para olvidar los problemas? ¿Acaso se solucionan evadiéndolos? En tu vida, eres tú quien elige el camino a seguir y lo construyes mientras lo andas. Pero recuerda, los caminos de la vida no tienen regreso. Para bien o para mal, siempre se va hacia adelante. Suerte
y hasta la próxima. Ahora piensen y razonen e intenten responder estas preguntas.